Bienvenidos al escarabajodeoro.com, Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy vamos a hablar de la vida de Jung y su teoría, su sistema psicológico. Hay una historia oficial de Jung y hay una historia que ellos dicen que no es oficial. Todo el mundo conoce la historia oficial, que no es cierta, porque si hay una historia oficial quiere decir que hay otra historia. Nosotros vamos a contar la verdadera historia de quién fue el doctor Carl Gustav Jung. Un poco su biografía y un poco su sistema de psicología, y en otros videos vamos a ir desarrollando punto por punto qué significa su enseñanza. Primeramente, Jung nació en 1875 y murió en 1961, y las influencias que tuvo, que no son las que dice el sistema oficial, son las siguientes, y voy a ir relatando realmente cómo fue la cosa. Ubicación de Jung en el tiempo-espacio e ideología. Se dice que Jung fue discípulo de Sigmund Freud, y en realidad no fue así. Jung era psiquiatra cuando Freud había sacado su teoría, era un médico suizo, psiquiatra, que trabajaba en Burgosli, en una clínica de psiquiatría, y fue a contactarse con Jung para colaborar con Jung con una idea que tenía de la psicología muy diferente de la de él. Esto ocurrió desde 1906 a 1912 aproximadamente. Como Jung no estuvo de acuerdo con la idea materialista de la psicología y reduccionista de la psicología de Freud, abandonó el grupo, que ese grupo de Viena se llamaba, y vuelve a encontrarse con sus maestros en Suiza, que fueron los siguientes, los que influyeron en la teoría de Jung. Primero, Alfredo Adler, que fue un psicólogo austríaco que desarrolló la psicología individual, el carácter neurótico, el conocimiento del hombre, el sentido del vivir, que también fue disidente con Freud, porque se apartó del sistema y siguió su propio sistema de psicología. El maestro de Jung, en realidad, cuando él se recibe de médico y trabaja en la clínica Burgosli, fue Eugen Bleuler, que nació en 1857, murió en 1939, que creó el término esquizofrenia para distintos tipos de enfermedades mentales, porque en ese momento recién empezaba esta especialidad que era la psiquiatría, a inicio del siglo XX. Especialmente en esa clínica trataban a los esquizofrénicos. Otro de los maestros de la clínica fue Theodor Flournoy. De 1854 a 1920 fue la vida de él, suizo, que influenció mucho más sobre Jung. Escribió junto con Jung un libro muy poco conocido que se llama De la India al planeta Marte, que no tiene nada que ver con astronáutica, sino es una alegoría nada más. Y creó el tema técnico que después lo siguió el doctor Jung, que se llama imaginación creativa. El caso de Miss Miller, publicado con Jung con su libro Símbolos de Transformación en 1912, que es el libro básico de Jung, Símbolos de Transformación de la libido. Luego hay otra etapa de influencia que tiene Jung, que es la Escuela de Fenomenología Idealista o Gnóstica de Alemania, con varios personajes, y los voy a ir nombrando para ver quién los conoce y quién los conoce lo pueden buscar. Uno fue Franz von Brentano, filósofo austríaco. Estudió mucho las teorías de Meister Eckhart, un gran filósofo de la Edad Media, al principio de la Edad Media, en 1200. Escribió sobre la intencionalidad natural de la psique, la filosofía de los valores. Afirma él que los arquetipos de los actos psíquicos prueban la espiritualidad del alma. Esta fue una gran influencia para Jung acerca de la orientación espiritual de su psicología. Otro de los personajes fue Edmund Husserl, creador de la fenomenología, la psicología fenomenológica.
y análisis de los procesos de la conciencia y los estados internos que se imponen a la conciencia. Otro de los factores, todos estos son factores que influenciaron luego, siendo un joven, luego en su investigación. Martin Heidegger, gran filósofo alemán conocido por todos los estudiosos, ¿no es cierto? Continuador de la fenomenología, de la ontología existencial, discípulo de Husserl, y ha escrito mucho tiempo, especialmente Ser y Tiempo, que es uno de los libros clásicos de la filosofía y de la psicología. También hay una influencia que la gente no conoce, es la de Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue profesor de filosofía en Basilea, en Suiza, durante la juventud de Jung. Él no lo conoció personalmente a Nietzsche, pero sí conoció a la hermana de Nietzsche, que fue Elizabeth Foster, que publicó sus libros, en el cual él se conectó con ella y ella le explicó la publicación y el significado de sus libros. Están por todos lados los libros de Nietzsche, les recomiendo algunos, Más allá del bien y el mal, Genealogía de la moral, Ecce Homo, El ocaso de los ídolos, y su obra cumbre, Así hablaba Zaratustra. Bueno, estas son las primeras influencias del Jung joven. A partir de 1912, que él se aparta y vuelve a Suiza y sigue esta otra escuela, es una escuela gnóstica de psicología, investiga todas estas propuestas, porque él no inventó nada, simplemente se dedicó a investigar, primero, toda la filosofía griega antigua, mucho la filosofía de Oriente, la filosofía precolombina de Occidente, viajó por todo el mundo para comprobar y corroborar su teoría, su sistema. Y hoy voy a hablar de su sistema punto por punto, y en otros videos vamos a ir detallando punto por punto en cada video qué significa todo esto. Este esquema que ven acá, o gráfico, es el esquema de la psicología del Dr. Jung con los arquetipos que vamos a ir explicando. Y uno habla de la psique como alma. Justamente nosotros conocemos la palabra alma, que es psique, una palabra griega, por medio de la religión. Lo que la gente conoce es esta palabra por medio de la religión de Occidente. Pero nunca dijeron que es el alma como función psicológica, sino se habló en términos religiosos del monoteísmo, del cielo y el infierno y nada más. Empezó a desglosar eso un poquito en forma muy infantil, en forma muy elemental, Freud con el complejo de Edipo a fin de 1890, que fue el inicio de la psicología en una etapa infantil, y después avanzó la psicología. Fíjense, desde la época del siglo XIX, que es el invento de Edison de la lamparita y todos los inventos que hubo en el siglo XIX, hasta hoy todos los elementos electrónicos de la ciencia. También la ciencia y la psicología avanzó, no se quedó con Freud ni con Lacan. Hay intereses creados que quieren hacer crear eso. La psicología transpersonal, que es la que se usa en todo el mundo, ese nombre o el nombre que le pusieron después fue creada por Jung. Entonces él habla de la psique es todo esto, dividido en tres partes. El ego, que es un fragmento de la conciencia, es el estado de vigilia y donde están las contradicciones de nuestra vida cotidiana de vigilia. Eso lo podemos comprobar todos los días. Nuestro estado de vigilia, que está compuesto de mucha ignorancia, poco saber, nos induce a muchas contradicciones. Esa es una pequeña parte de toda la psique. Luego habla del inconsciente personal. Acá tiene esta parte, inconsciente personal, que en la época de Freud se llamaba subconsciente, que era lo reprimido. Acá no es lo reprimido, sino que tanto esto como esto lo traen todos los seres humanos al nacer de etapas anteriores de vida. ¿Qué es el inconsciente personal? Contiene los complejos. Vamos a ver qué son los complejos, porque hay mucha confusión con respecto a los complejos.
Complejos son conjuntos de defectos y virtudes. Claro, van a decir, ¿cómo virtudes? Claro, el psicoanálisis tradicional dice solo complejos, neurosis, psicosis, etc. No, acá nosotros traemos muchos defectos y también traemos virtudes o vocaciones innatas. Eso lo descubre Jung, no lo inventa él, lo descubrió a través de la investigación empírica. Y luego habla de su gran descubrimiento. Él descubre lo que Platón había dicho hace 2500 años, el mundo de las ideas, la psique en forma natural, que es el inconsciente colectivo, un hombre moderno, inconsciente colectivo, que contiene los arquetipos. Es decir, hay millones de personas con este sector, 7.000 millones de habitantes, y un inconsciente colectivo para toda la humanidad. Y ahora vamos a ver qué es. Este inconsciente colectivo contiene arquetipos, otra palabra griega, que es modelo primordial, modelo inicial. Todo lo que existe singularmente como modelo inicial de algo es un arquetipo. Por ejemplo, la lapicera. Todo lo que sirve para escribir es un arquetipo. Sea una pluma de ganso, sea una punta de algo, o sea hoy una virome. Todo lo que sirve para sentarse, como la silla, es un arquetipo. Todo lo que sirve de mesa es un arquetipo. Así que todo lo que ha inventado la mente humana a través de siglos y que perdura, son arquetipos. En este caso son arquetipos externos. Ahora vamos a hablar de los arquetipos internos, que es la gran contribución de Jung para dilucidar los conflictos del hombre moderno. Primero, ánima y ánimo. Esto también se está divulgando bastante en el periodismo, pero con mucha confusión. Vamos a ver qué es según Jung. El ánima es el arquetipo interno masculino. O sea, la persona masculina, el varón, tiene este arquetipo que lo relaciona con la parte interna de él y con el mundo externo de él. Es decir, los sentimientos internos, los pensamientos internos y las acciones externas del varón. A ese arquetipo Jung le llama ánima. Más adelante, cuando hagamos los videos especiales, vamos a explicar con precisión todo esto que estoy hablando. Y el ánimos es en la mujer, en el sector femenino, lo mismo, lo que la guía a las mujeres, a su mundo interior y su mundo exterior. Así que, como ya sabemos, físicamente el hombre y la mujer son distintos, ¿no? Es decir, si los ponemos desnudos a los dos, vemos que son diferentes, y si dicen que son iguales se equivocan. Bien, en lo psicológico también son diferentes. La forma de pensar y de sentir y de tener roles de la mujer y el hombre son diferentes, esto lo demostró Jung empíricamente. Luego habló del personaje. Vamos a ver qué es el personaje. El personaje son los roles. Cuando nosotros vivimos en el mundo físico, hacemos roles. Primero de bebé, porque apenas nacemos un bebé, rol de bebé. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer rol de bebé, ¿no es cierto? Lo hace el bebé. Después rol de infantil, el rol de adolescente, el rol de mediana edad, joven, de distintas edades, distintas horas clasifican distintas edades de la juventud, ¿no es cierto? Tercera edad, cuarta edad, quinta edad, que se van a llegar a la octava edad. Bueno, y después la ancianidad. Es decir, físicamente tenemos una orientación correcta de que el cuerpo cuando envejece nos hace hacer roles, pero hoy no se hacen tal como dice Jung. Además de los roles naturales, bebé, niño, adolescente, joven y anciano, hay roles sociales. Médico, arquitecto, abogado, político, científico. Siempre hubo esos personajes en todas las civilizaciones, aunque se llamaran de otro nombre. En la antigua India, en Grecia, en Egipto precolombino, en el Egipto
prehistórico, aunque es histórico, dicen prehistórico, pero es histórico, y en la época precolombina, bueno, siempre existió todos los roles profesionales, aunque tengan distintos nombres. Bueno, ese es el rol personaje. Vamos a ver realmente cuál es el arquetipo y el modelo correcto del uso de los arquetipos y cómo en el siglo XX y XXI se han desviado. Luego habla de la conciencia real, o sea, del yo real. El yo real él le llama self, sí mismo. O en la psicología taoísta se llama la conciencia del centro, en la psicología hindú Atman, o el yo real, que es el centro de la psique. Este no es el yo real, este es un ego pequeñito para vivir en el estado de vigilia, si no, no podríamos movernos en las 4 dimensiones físicas. Y está un rato durante el día, cuando nos vamos a dormir desaparece y entra acá. Y acá aparecen los sueños, ¿no es cierto? Luego habla de la libido, que es la energía psíquica. Por supuesto que la idea del líbido, muy acentuada en Occidente, es, para Freud, la escuela neofreudiana, solo la sexualidad. Para esta psicología moderna, transpersonal, que tanto de Jung como la que viene de Oriente hoy, que es una verdadera psicología, la energía psíquica, que hoy le llamamos líbido, es toda la persona física con distintas funciones. Una de las funciones es la genitalidad, la reproducción, la sexualidad. La sensualidad es la función de los sentidos físicos, porque el cuerpo es sensible, sensual. Valores psíquicos. Los valores psíquicos están relacionados con los arquetipos. Los arquetipos están diseñados por una inteligencia superior al hombre, organizada como valores psíquicos auténticos, que es el programa de evolución del ser humano. ¿Qué es la intuición? Bueno, hoy nadie sabe qué es la intuición. Usted va a un psicoanalista tradicional y dice, ay, de repente sube algo, y dice, qué bueno, ¿qué significa eso? Y no sé bien, de repente subiste algo. La intuición, descubre Jung, es la inteligencia del self. Hay 2 tipos de inteligencia, la del ego, elemental, caótica, muy burda, muy lenta, y una inteligencia rapidísima al que llamamos intuición. De repente sé algo y no sé cómo fue. Es la inteligencia del ser. El principio de equivalencia, habla él también, es la equivalencia, la relación entre el ego y lo inconsciente. ¿Cómo funciona este movimiento del ego con el inconsciente y viceversa? La entropía es las variables de la conducta humana. Las emociones negativas, positivas, las ideas positivas, negativas, las ideas creativas de los científicos, las destructivas, todas las variables que tiene este movimiento de la naturaleza humana, que es la psique, la mente, a eso le llama entropía, variables. El sistema de evolución que él descubrió y que inventó, porque aparte tenía su escuela, en que se llama la escuela de individuación, puso un nombre moderno, porque el nombre antiguo era iniciación, hoy no lo conoce nadie, por lo tanto puso una idea moderna que es individuación, no confundir con individualismo, que no es lo mismo. Individualismo es el hombre moderno, individuación es el hombre integral. Para eso él descubrió un método que se llama canalizaciones de la energía que se dispersan, que se pierden, con una práctica especial de la cual vamos a hablar en otros videos. Esto es lo que se llama individuación. Y después está la función trascendente. ¿Qué es la función trascendente? Es la vocación innata que ya trae cada individuo al nacer. Por en etapas anteriores de vida hemos traído defectos y traído vocaciones innatas, naturales, que puede ser un buen artesano, un buen campesino, cualquier cosa que hace bien. Tenemos ejemplos así esporádicos
de grandes músicos que en la infancia son grandes músicos, o grandes científicos, o grandes videntes ya desde niños. Son vocaciones innatas, pero todos los seres humanos la tienen. ¿Por qué no la pueden expresar? Por la masificación. Al estar masificado el hombre moderno, está bloqueado su vocación natural. Eso ya después lo vamos a ver con precisión. Luego habla de tipos psicológicos. En la psicología occidental, digamos en nuestro mundo moderno democrático, se decía que hay dos tipos psicológicos, el rico y el pobre, el alfabeto y el analfabeto. No es así. Jung redescubre en la psicología griega, egipcia, aria, de todos los tiempos y en su propia experiencia viajando por todos lados, que hay 7 tipos psicológicos diferentes, no 2, y 49 subtipos. También lo vamos a ir explicando. También habla mucho de los mitos. ¿Qué es los mitos? Hoy el periodista, el escritor común dice que los mitos son algo similar a las mentiras, ¿no? Esto es un mito como una mentira. No es así. Los mitos son conjuntos de ideas orientadoras, evolutivas, y es el lenguaje antiguo de los pueblos, las mitologías. Logía o logos es enseñanza y mito contenido. Él estudió los mitos de todos los pueblos antiguos que contienen enorme cantidad de ideas positivas de evolución, además históricas. Y la clave de él es simbolismo y sueños, clave de su sistema, descifrar los simbolismos del mundo y los sueños, pero no en la forma de Freud, sino en la forma de la ciencia de la simbología, porque el inconsciente funciona con una estructura simbólica y no literal. Y para entender los sueños, que nos gustaría entenderlo todo, tenemos que estudiar simbología. El sí mismo es el yo real, es la parte inmortal del ser humano. Justamente los ateos van a decir que no, porque los ateos dicen, gracias a Dios, soy ateo, ¿no es cierto? Pero hay algo inmortal en el ser humano que ya se ha olvidado por el materialismo, que subsiste del cuerpo, después del cuerpo, que es el ser, la conciencia del ser. Luego descubre el principio de sincronicidad, que es una ley acausal a la cual en el mundo moderno le llamamos como casualidad. No hay ninguna casualidad. Está todo ordenado en el universo. No hay ninguna casualidad. Es la ley de sincronicidad que simultáneamente nos presenta algo para ayudarnos. Son las señales. Y luego se basa su psicología mucho en la alquimia, porque los alquimistas eran unas escuelas esotéricas occidentales en la Edad Media, que se disfrazaban de químicos porque eran perseguidos, pero trabajaban con una psicología esotérica, y él descifró los libros, porque los libros alquimistas estaban escritos en clave, dibujados en clave por la persecución, y tuvo la gran inteligencia de Jung de descifrarlo. Está el libro rojo de Jung, publicado hace poco, donde él transmite en mandalas grandes enseñanzas de la alquimia. Bueno, esto en apretada síntesis es la verdadera historia de Jung, de su sistema psicológico, de la nueva psicología transpersonal, que es la que va a cambiar al ser humano en esta nueva época histórica que están haciendo. Por lo tanto, nuestra escuela, la Escuela Strand, va a ir produciendo videos de punto por punto del sistema de Jung, de la psicología del cuarto camino, de la psicología budista y de muchos otros temas que son necesarios hoy para poder cambiar los conflictos que tenemos, porque todos los sistemas antiguos ya no nos resuelven nada. Bien, gracias por conectarnos y nos vemos en el próximo video.